Hoy en el mundo del derecho vamos a hablar de la Comisión de Derecho Internacional, que fue creada el 21 de noviembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene como misión favorecer el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. El derecho internacional tiene también como función, claro, regular la convivencia en la sociedad internacional y ordenar las relaciones internacionales, y lo hace a través de las normas jurídicas. Por consiguiente, el proceso de elaboración de normas reviste una especial importancia. Para hablar de la Comisión de Derecho Internacional y de las normas del derecho internacional, hoy nos acompañan Concepción Escobar Hernández. Es catedrática de Derecho Internacional Público en la UNED y miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Bienvenida. Muchas gracias. Y Claribel de Castro Sánchez, profesora de Derecho Internacional Público en la UNED. Bienvenida. Muchas gracias. Hemos hablado de la Comisión y hemos hablado de Derecho Internacional. Quizá deberíamos empezar por saber si es diferente el sistema de producción de normas que se emplea hoy y el que existía, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial. El papel de las organizaciones internacionales y también la contribución institucional a este proceso de producción de normas, ¿era diferente? Pues ciertamente el sistema de producción de normas que se emplea hoy y el que existía, como bien dices, antes de la Segunda Guerra Mundial, no ha variado. Lo que sí que ha variado es el papel que las organizaciones internacionales juegan en este sistema de producción de normas y, sobre todo, la gran importancia que el efecto de institucionalización que ha tenido en las organizaciones internacionales en el ámbito de la sociedad internacional contribuye también a la producción de normas internacionales. Pero entonces nos preguntamos cómo se forman las normas de derecho internacional hoy. Pues hoy, igual que siempre, las fuentes del derecho internacional son básicamente la costumbre internacional, el tratado internacional y los principios generales del derecho. Por lo que se refiere a la primera de ellas, al tratado internacional, el procedimiento de formación de estas normas es el mismo, es decir, que se siguen dando los mismos pasos. Es necesario que se negocie un texto por parte de los Estados, que son finalmente los que se van a comprometer a través de esos tratados. Es necesario que esos Estados, una vez que el texto ha sido negociado y adoptado, presten su consentimiento para que el tratado, una vez ha entrado en vigor, les obligue. Y por lo que se refiere a la costumbre internacional, igualmente se siguen exigiendo los mismos elementos para que aparezca una norma consuetudinaria en el ámbito internacional. Es decir, que exista una práctica uniforme y continuada, que se prolongue más o menos a lo largo del tiempo, una práctica generalizada por parte de los Estados y que además los Estados estén convencidos de que ese comportamiento es obligado conforme a una norma jurídica. Es decir, que como vemos, el procedimiento es el mismo. Además, vemos al analizar cómo se producen estos dos tipos de normas que en ambos casos el consentimiento y la voluntad del Estado reviste un especial interés. Es decir, en derecho internacional no podemos hablar de producción de normas sin contar con la voluntad y el consentimiento de los Estados. Por supuesto, esto me hace pensar que el Estado es fundamental para que esa norma tanto antes se pueda plantear para que se desarrolle como luego para tomarla como propia tiene que tener un consentimiento pleno, si no, no hay nada que hacer. Aquí podríamos hablar de un tipo de normas, pero creo que nos escaparíamos ya del objeto que nos hemos marcado, que es las normas de jus cogens o lo que se denomina el derecho imperativo. Es decir, hay una serie de normas, independientemente de cómo hayan surgido por las dos vías que acabamos de analizar, generalmente a través de normas consuetudinarias, pero no tiene por qué. Hay un tipo de normas, como decía, que obligan a todos los sujetos de derecho internacional independientemente de su consentimiento. Estas normas imperativas lo que hacen es proteger valores esenciales de la sociedad internacional y partiendo de ese objetivo, que es la protección de valores esenciales de la sociedad internacional, por ello se entiende que deben estar por encima del consentimiento de los Estados. Si me permites, a mí me gustaría añadir algo que creo que es importante, es recalcar lo que acaba de decir la profesora de Castro. La voluntad del Estado es esencial. Sin la voluntad del Estado es imposible la elaboración de normas en el marco del derecho internacional, porque el Estado, nos guste o no nos guste, y por mucho que lo critiquemos, sigue siendo el elemento central de las relaciones internacionales y el sujeto típico de derecho internacional. Pero quizá la novedad, no sé si ella estará de acuerdo conmigo, pero quizá la novedad en el momento actual es que al aparecer la organización internacional, hasta ahora, hasta la Segunda Guerra Mundial, aunque hubiese existido la Sociedad de Naciones, era una cuestión menor, hasta ahora
los estados espontáneamente decidían si elaboraban una norma o no. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se pone de manifiesto que la comunidad internacional necesita un orden permanente, un orden estandarizado, un orden jurídico universalizable. Y la organización internacional aporta eso. El Estado sigue siendo esencial, pero la organización impulsa el derecho internacional, refuerza el derecho internacional, y ese yo creo que es el elemento determinante. No sé si estarás de acuerdo en eso. Sí, porque además yo creo que es importante también en el sentido de que al crear estructuras institucionalizadas es posible establecer agendas que favorecen encauzar la voluntad de los Estados hacia los temas que la comunidad internacional, la sociedad internacional puede entender que es necesario regular esos nuevos temas o profundizar sobre temas que ya se habían planteado anteriormente. Profesora de Castro, además de la Comisión de Derecho Internacional de la que vamos a hablar a continuación y entraremos de lleno, hay otros órganos que existen en las organizaciones internacionales para desarrollar el derecho internacional. Sí, ciertamente en el ámbito de las organizaciones internacionales, en algunas de ellas se han ido creando comités u órganos de este tipo con el fin de desarrollar y codificar el derecho internacional. Ejemplos tenemos varios, fundamentalmente en ámbitos regionales. Así, por ejemplo, en el ámbito del Consejo de Europa tenemos el Comité Ad hoc de Derecho Internacional, el CADI. En el ámbito de la Organización de Estados Americanos existe el Comité Jurídico Interamericano, y lo mismo en el ámbito de la Unión Africana, en el que existe una comisión denominada también de Derecho Internacional. A pesar de la existencia de todos estos órganos y que contribuyen efectivamente al desarrollo del derecho internacional, lo cierto es que al pertenecer a organizaciones regionales están ocupadas del desarrollo del derecho internacional en ámbitos más sectoriales, es decir, aquellos que interesan a las organizaciones regionales a las que pertenecen. Por ello, la Comisión de Derecho Internacional sigue jugando un papel esencial en lo que se refiere al derecho internacional en general. Pues hablando justamente del papel, vamos a entrar en ese papel y en la importancia del mismo. Hemos dado una pequeña nota de lo que es la Comisión de Derecho Internacional, pero ahora vamos a entrar de lleno. ¿Qué es? La Comisión de Derecho Internacional es un órgano que creó la Asamblea General, como muy bien decía, en 1947, por mandato de la Carta de Naciones Unidas. Ya estaba previsto en la Carta que se tendría que crear esta comisión, y que tiene encargada una función de desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional. Resumiendo mucho sus funciones: impulsar el desarrollo del derecho internacional, identificar sectores de las relaciones internacionales en las que las normas no son suficientemente seguras, o no ha habido suficiente desarrollo normativo, o hacer propuestas de proyectos de artículos para que después los Estados puedan elaborar nuevas normas. Lo que hace la Comisión, en definitiva, es un trabajo prelegislativo. Realiza estudios, analiza sectores de la realidad de las relaciones internacionales que necesitan de codificación, y prepara propuestas de artículos, propuestas de conclusiones, y se las ofrece a los Estados a través de la Asamblea General, para que luego puedan o bien elaborar un tratado o bien aprobar una guía de la práctica, ofrecerle a los Estados instrumentos para reforzar el derecho internacional en las relaciones internacionales. Ahora vamos a hablar de cómo trabaja la Comisión y veremos un poco más profundamente estas funciones, sobre todo saber de dónde vienen las peticiones, cómo se hacen, a dónde van también, y muchas veces pues el camino que llevan, que son diversos. Pero antes me gustaría detenerme un momento por la composición de esta comisión, decir que son 34 miembros y usted es una de estas personas, una de estas 34 personas. Sí, la comisión está integrada por 34 miembros, es elegida cada 5 años por la Asamblea General de Naciones Unidas, que actúa en plenario, y se renueva completamente la comisión. Lo que sucede es que normalmente se suele producir una renovación de los miembros para que se acaben los trabajos. Somos elegidos a título independiente, somos expertos independientes, no representamos a gobiernos, no representamos a ningún Estado, ni podemos recibir instrucciones de los gobiernos ni de la Asamblea General. Actuamos a título independiente. Somos 34, y para garantizar que haya una representación mundial se garantizan un número de puestos para cada grupo geográfico. Dentro de Naciones Unidas existen 5 grupos geopolíticos: Europa Occidental y otros, que es por el que yo he sido elegida, lógicamente, Europa Oriental, África, Asia,
y América Latina y el Caribe. Cada uno de estos grupos tiene un número de puestos en la Comisión de Derecho Internacional. Pero sí dejar muy claro que ni usted ni ninguno de los miembros representa al país y a la nacionalidad a la que pertenece, sino que lo que van es por un currículum y porque son expertos en la materia. Exactamente. Los miembros de la comisión somos elegidos a título personalísimo, no en condición de representante de Estado, de tal manera que si una persona ocupaba un determinado puesto en el Estado y luego lo deja de ocupar, no por eso deja de ser miembro de la comisión. Además, no es un requisito el ocupar un puesto en el gobierno de un país para formar parte de la comisión. Al contrario, la tendencia es a que haya un equilibrio de procedencias de los miembros de la comisión. Y también me ha llamado mucho la atención cómo trabaja la comisión. Digo que me ha llamado la atención, claro, desde la inexperiencia. Yo no soy en absoluto experta, pero al mirar un poco los trabajos que está haciendo, pues me he dado cuenta que hay trabajos que se han hecho, trabajos que están pendientes, trabajos por realizar. Es decir, en una comisión que se reúne, que creo que eso también habría que decirlo, se reúne una vez al año. Nos reunimos en un periodo de sesiones anual. En realidad nos reunimos en dos momentos distintos. Nos reunimos durante todo el mes de mayo, en torno a 5 o 6 semanas y parte de junio, y luego en julio y parte de agosto, otras 2 semanas. Es un único periodo de sesiones dividido en 2 partes. La parte intermedia la utilizamos fundamentalmente los relatores especiales para preparar los proyectos de comentarios a los artículos que se han aprobado y poder someter más información a la comisión. Entiendo, profesora Escobar, es que aquí al decir relator especial creo que habría que explicar qué es. Exacto. Está relacionado con el tema que usted me planteaba de cómo trabaja la comisión. Bueno, la comisión lo que hace es estudiar un determinado tema y proponer proyectos de artículos a los estados, como decía antes. Para eso, lo primero que hace la comisión es identificar los temas que necesitan ser objeto de desarrollo progresivo y de codificación, de tal manera que los incluye en una lista que se denomina programa de trabajo a largo plazo, que son los temas que la comisión considera que en algún momento necesitan de tratamiento, de estudio y de propuestas por parte de la comisión. Una vez que ya tenemos esa lista se elabora fundamentalmente a partir de propuestas de los propios miembros de la comisión, pero también a veces los estados hacen propuestas en la Asamblea General o la propia Asamblea General nos pide que trabajemos un determinado tema. Bueno, una vez que tenemos esa lista, se seleccionan de esa lista los temas que se consideran que necesitan de un tratamiento inmediato, porque están maduros para ser tratados, porque hay un interés especial por parte de la comunidad internacional, porque hay lagunas y se han planteado problemas en la práctica y es necesario dar una respuesta a esos problemas, y esos temas que una vez seleccionados pasan a ser lo que se conoce como el programa actual de la comisión o simplemente programa de trabajo. Y una vez que un tema está en el programa de trabajo, la forma habitual de trabajo es la siguiente. La comisión nombra a un relator especial, a uno de sus miembros, al cual le encarga que elabore un estudio sobre esos temas, que indique cómo cree que se debe de proceder, método de trabajo, y que luego presente proyectos de artículos. Esa es la forma normal. Luego la comisión los debate, aprueba los proyectos de artículos que considera adecuados, elabora un documento final, que es el proyecto de artículos sobre un determinado tema, por ejemplo, derecho de los tratados, y lo eleva a la Asamblea General. Y la Asamblea General ya decide, una vez que está el proyecto de artículos aprobado definitivamente por la comisión, se hacen 2 fases, pero eso no tiene mayor importancia ahora. La Asamblea General decide qué va a hacer con ese proyecto de artículos. Claro, pero una vez que la comisión termina su trabajo y tiene el proyecto de artículo ya acabado, ya hecho, y lo presenta a la Asamblea General. Pero, ¿qué ocurre aquí? Pueden ocurrir varias cosas y pueden tener varias salidas, porque estamos hablando en todo caso de proyectos de artículos. Claro, por eso le decía, una vez que la comisión termina su trabajo, el tema queda en manos de la Asamblea General. Y la Asamblea General de Naciones Unidas, que ya es completamente distinta a la Comisión. La Comisión somos un órgano técnico integrado por expertos. La Asamblea General es un órgano de representación gubernamental. Está integrada por los representantes de cada uno de los Estados miembros. Ya el tema está en manos de la Asamblea, es decir, está de nuevo en manos de los Estados. Y son los Estados los que deciden qué se va a hacer con ese proyecto. Alternativas, ha habido muchas en la historia.
En ocasiones, sobre todo en un primer periodo, en ocasiones esos proyectos de artículos han sido retomados por la Asamblea General, que ha convocado una conferencia internacional de codificación, o, por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, o la Conferencia de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, o la Conferencia de Viena sobre Derecho de los Tratados, que a partir del proyecto de artículos que ha elaborado la Comisión preparan un tratado. Pero ya el tratado es un tratado que sale de la esfera de control de la Comisión de Derecho Internacional. Nosotros hacemos el trabajo preparatorio, lo articulamos, le damos base para que luego los Estados puedan trabajar. Otras veces la Asamblea General se ha limitado a tomar nota del trabajo y duerme lo que a veces se denomina el sueño de los justos. Se queda, no voy a decir que en un cajón, pero se queda esperando, no se transforma en un tratado internacional. Y otras veces simplemente le pide a los Estados que le diga a la Asamblea General qué les parece el proyecto de artículos y se revisa el tema un año tras otro, un año tras otro. La diferencia depende del interés que tenga el Estado. Los Estados, mejor dicho, en relación con cada tema. Entiendo, y ahora vamos a desarrollar un poco que por un lado hay logros evidentes de los que ahora hablaremos, por otro lado una serie de proyectos de artículos pues que no se han transformado en tratados, pero también hay una tercera vía y es estos artículos que quedan ahí durmiendo, como nos decía la profesora Escobar, pero que en algún momento, por interés de los Estados, pueden resucitar. Esto ocurre también. Claro. El que se decida convocar una conferencia, aprobar un tratado, depende del interés concreto que tengan los Estados en cada momento y depende también de los consensos, porque a veces un tema, les voy a poner un ejemplo que quizás es más fácil de explicarlo, la responsabilidad internacional del Estado. Si el Estado viola una norma de derecho internacional, ¿cómo podemos saber que ha violado la norma? ¿Cuáles son las consecuencias de la violación de la norma? ¿Y cómo le podemos exigir responsabilidad? Que es un tema central, evidentemente, en el derecho internacional. El tema es importantísimo. La Comisión elaboró un proyecto de artículos que llevó muchos años elaborarlo y que es un modelo de los trabajos de la Comisión. Y, sin embargo, la Asamblea General no ha decidido convocar una conferencia ni crear un comité especial para elaborar un tratado. Nos podemos preguntar por qué. Muy sencillo, porque no hay consenso. Porque determinados contenidos del proyecto de artículos, algunos Estados consideran que es excesivamente agresivo respecto de la libre disposición que tienen los Estados a la hora de actuar en el marco de las relaciones internacionales. ¿Eso significa que el trabajo de la Comisión no es útil? No, significa que no hay un tratado, pero para que vean hasta qué punto es útil aunque no haya un tratado. El proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional está siendo utilizado por la Corte Internacional de Justicia de manera continua y está siendo utilizado por los tribunales nacionales y no es un tratado. Es decir, el impulso del derecho internacional que realiza la Comisión se produce de muy distintas maneras. Por lo tanto, cuando a veces nos preguntamos, estamos viviendo una época convulsa y hemos visto algunos estados pues en la cuerda floja, en el sentido de pues a ver si había que intervenir internacionalmente o no, si el derecho amparaba a los que querían intervenir o no, sin meternos en demasiadas honduras. Eso de alguna manera sí está articulado, lo que ocurre es que a lo mejor no se ha desarrollado. Bueno, depende, es que es una pregunta de demasiado amplia. Es un tema, más que una pregunta, es un tema demasiado amplio. El uso de la fuerza, la intervención está regulado en derecho internacional, pero como es lógico, está sometido a interpretaciones. Pero eso ya no es un tema de la Comisión de Derecho Internacional, eso es un tema de cómo se aplica el derecho internacional una vez que ya existe la norma. Nuestra tarea es previa, nuestra tarea es proponer fórmulas para establecer normas que permitan la convivencia pacífica entre los Estados y la Comisión se suele centrar en cuestiones centrales del derecho internacional. ¿Y dentro de la Comisión hay proyectos a largo plazo, a corto plazo? Bueno, tenemos el programa de trabajo a largo plazo y el programa actual, pero en realidad en lo que trabajamos, en lo que formulamos propuestas, es en el programa actual.
¿Qué duración tiene cada uno de los temas? En este momento la comisión tiene en torno a 8 o 9 temas en el programa de trabajo actual. No los voy a enumerar para no aburrirles. Pero claro, cómo evolucione un tema o cómo evolucione otro depende de muchas cosas. Depende del interés de los estados, pero depende de la complejidad del tema. Depende de si tenemos más práctica o menos práctica. Normalmente, en el momento actual, los temas que están ahora en manos de la Comisión de Derecho Internacional, por ejemplo, 2 proyectos que pueden salir inmediatamente aprobados. Expulsión de los extranjeros. El régimen jurídico aplicable a la expulsión de los extranjeros es un tema que lleva en la Comisión 9 años. Es un periodo razonable, más bien corto. Otro tema que también saldrá, no tan de inmediato, pero en un plazo de 2 años aproximadamente, la protección de las víctimas en el caso de catástrofes. Lleva un periodo de tiempo similar, saldrá con 10 años aproximadamente. Otros, la responsabilidad, han sido más de 30 años. Depende de la dificultad del tema. El tema del que yo soy relatora llevamos 8 años, ha estado parado en el anterior quinquenio, antes de que yo entrara en la comisión, estuvo parado durante mucho tiempo por determinadas cuestiones que no vienen ahora al caso. Por primera vez este año se han presentado proyectos de artículos. Mi ambición es que podamos presentar un proyecto de artículos completo en primera lectura a lo largo de este quinquenio. El quinquenio termina en el año 2016, pero no estoy segura de que yo sea factible. Vamos a hablar ahora precisamente de este trabajo, de este tema. Ya nos está diciendo los artículos que más o menos serán aprobados en un tiempo razonable, próximamente, podemos decir, y sería correcto decir eso, y de ahí estos artículos pasarían, por supuesto, a la Asamblea y ahí tendrían que pasar la criba que estamos comentando a lo largo del programa. Eso es, una vez que se aprobasen se mandarían a la Asamblea. El primero, por ejemplo, expulsión de extranjeros, ya se ha mandado en primera lectura a la Asamblea. Ahora en febrero vamos a recibir los comentarios de los estados y en mayo del 2014 lo vamos a volver a retomar. Por eso digo que ese relativamente en el 2014 o en el 2015 podemos aprobar ya la versión definitiva. Una vez que aprobamos nuestra versión definitiva, lo mandaremos a la Asamblea General y a partir de ese momento nosotros ya no tenemos nada que hacer con ese tema. Ya está plenamente en manos de la Asamblea General, que decidirá si hace un tratado, no hace un tratado, convoca una conferencia o no, o simplemente llama la atención de los estados sobre el hecho de que ese proyecto está ahí. El que un tema avance más o menos depende de muchos elementos coyunturales, pero también depende muchas veces de la complejidad, porque los temas que aborda la Comisión son temas centrales de derecho internacional en los que además hay muchas implicaciones y muchos componentes políticos. Son temas muy sensibles para los estados, por tanto, y somos 34 personas, cada una con nuestra trayectoria profesional, cada una con nuestra percepción de lo que es el derecho internacional, venimos de continentes muy distintos y que encontrar el consenso dentro de la comisión, le aseguro que no siempre es fácil. Estoy segura. Vamos a dedicar, aunque sea los últimos minutos, me gustaría proponer además algo concreto, que es su tema, porque usted es relatora de este tema en concreto, que es la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Cuénteme un poco este tema, cómo ha ido surgiendo y desarrollándose en todos estos años de los que me está hablando. Mire, el tema de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado está dedicado a analizar y a formular propuestas de artículos sobre un fenómeno que cada vez tiene mayor importancia en la práctica internacional, que es que determinados órganos del Estado, jefe de Estado, jefe de Gobierno, ministro de Asuntos Exteriores, pero también otros ministros, también altos cargos de la Administración del Estado, personas con responsabilidad en la policía, en el ejército, etcétera, son procesados en tribunales de estados extranjeros. No por un tribunal internacional, que eso es otro tema distinto, sino, por ejemplo, España ha tenido varios casos abiertos, se acordarán ustedes perfectamente del caso Pinochet, se acordarán del asunto Scilingo, en este momento tenemos el tema del Tíbet y el procesamiento del antiguo jefe de Estado, el antiguo presidente chino Hu Jintao. Tenemos muchos casos en España, en otros países europeos también, y en países africanos y de América Latina también. Bueno, ¿pueden ser juzgados por un tribunal extranjero o no? ¿En qué circunstancias?
¿Se puede aplicar inmunidad? Es decir, ¿se le puede pedir a un tribunal que no juzgue a esa persona porque ocupa un cargo relevante en otro país extranjero y ello puede afectar o bien a la soberanía o bien a las relaciones mutuas entre los dos estados? La inmunidad existe. Evidentemente hay que encontrar un equilibrio. No se puede, si le dejamos a cualquier, si se hace posible que cualquier estado pueda a través de sus tribunales juzgar a un jefe de estado extranjero o a un ministro de Asuntos Exteriores, le estamos dando un instrumento político. Cuando están en ejercicio, le estamos dando un instrumento político para impedirle que ejerza sus funciones. Por tanto, hay que preservar de alguna manera la soberanía. Pero al mismo tiempo hay otra cuestión que se plantea en el derecho internacional contemporáneo, en las relaciones internacionales, que son los crímenes internacionales. Bueno, aceptemos que no se puede juzgar a un alto funcionario del Estado por un tribunal extranjero para preservar la soberanía del Estado. Pero ¿no se le puede juzgar respecto de cualquier crimen? ¿Es lo mismo que cometa un asesinato ordinario o que cometa un blanqueo de capitales a que cometa un crimen contra la humanidad o un crimen de guerra o un crimen de genocidio? A eso se dedica el tema. Como pueden imaginar, tiene un componente político muy importante y por eso hace que vaya lento. El tema es un tema interesantísimo, pero es un tema muy sensible, porque ahí sí todos los actores tienen un peso muy importante, un peso político. No es lo mismo que juzgaran a un ciudadano cualquiera que a un ciudadano que tuviera una responsabilidad en un estado determinado y encima otro estado estuviera implicado. Ahí hay como muchos intereses y eso supongo que por eso va despacio. Entonces. Por eso va despacio, porque el tema es muy difícil, el tema es enormemente sensible y complicado, pero afortunadamente se ha producido un importantísimo avance en los 2 últimos años. La Comisión ha sido capaz de presentar a la Asamblea General ya 3 proyectos de artículos aprobados con sus comentarios y seguiremos en los próximos años. Ya le decía que mi ambición es que intentemos en este quinquenio tener un borrador en primera lectura, pero es muy difícil. Y para acabar brevemente, porque nos queda desde luego poco tiempo, pero profesora de Castro, la Comisión de Derecho Internacional, quizá, y desde mi punto de vista, algo demasiado desconocida, ¿cómo debemos acercarnos? Yo hablo ya desde el público en general para poder conocer las instituciones que al fin y al cabo tienen mucho que decir. Pues la forma de acercarse es a través de la web de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, en la propia web de la Comisión de Derecho Internacional nos explica qué es la Comisión de Derecho Internacional, cuáles son los trabajos, como decía la profesora Escobar, o los temas en los que actualmente se está trabajando, qué temas ya se han finalizado, es decir, qué temas ya están cerrados y algunos de ellos incluso han dado lugar a los tratados más importantes en el ámbito del derecho internacional, como es la Convención de Viena en materia de tratados, tanto en el ámbito de los estados como en el ámbito de las organizaciones internacionales, el Tratado de Derecho del Mar, que también fue bastante costoso, la primera convención, la de Ginebra del 58, que también fue bastante costoso llegar a ese momento porque luego ya ha habido varios procesos posteriormente. Y aparte de eso podemos saber quiénes son los miembros, cómo se eligen los miembros, cuándo se renuevan, los diferentes textos de los proyectos que se van adoptando. Pues ya hemos visto la importancia, la muchísima importancia de la Comisión de Derecho Internacional y además hemos tenido la suerte de contar con Concepción Escobar, que es catedrática de Derecho Internacional Público en la UNED, pero es miembro de la Comisión de Derecho Internacional, y también con Claribel de Castro Sánchez, profesora de Derecho Internacional Público de la UNED. Y aquí despedimos ya el mundo del derecho y también despedimos Sin Distancias por hoy. Hasta mañana. La UNED, Sin Distancias, Radio 3.